Lo mismo en todos lados. Yo lo que voy a hacer ahora Bueno, es también. Sí. silenciar a todos ustedes. Dejen puestas sus cámaras, por favor. Así Bien. cualquiera en cualquier momento puede asumir algún tipo de intervención, pero les quito los micrófonos y cualquiera puede, en el momento que quiera hacer una interrupción, hacer una pregunta, activa su propio micrófono, me interrumpe, no hay ningún problema, respondemos la pregunta y seguimos, ¿sí? Pero lo de las cámaras es una necesidad de didáctica para mí, porque yo voy viendo los gestos y esas cosas, y bueno, la ventaja de la presencialidad, que cuando estamos enfrente podemos saber, digamos, si se está entendiendo o no, que esta tecnología por ahí no funciona de la misma manera. Pero bueno, ya estamos ayornándonos, así que ahí voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan seguir una diapositiva y podamos ir yendo y viniendo. Les voy a pedir que por favor busquen su código, lo tengan a mano, el Código Civil y Comercial y el programa, ¿sí? Porque vamos a tratar de hacer un seguimiento, un desarrollo de esta unidad en base al código. Normalmente a mí no me gusta, me aburre tremendamente, me angustia muchísimo desarrollar punto por punto, no me parece para nada atractivo por muchas razones. Yo prefiero más bien las preguntas directas y profundas, pero en el caso de la unidad 3 vamos a tener que ir punto por punto porque es una unidad sumamente importante. Entonces por eso les pido que tengan el programa y ustedes pueden desde allí también ir viendo que no se nos quede nada en el camino. Bueno, comparto pantalla. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve bien? Correcto. Bueno, en esta unidad vamos a ver los elementos de los derechos reales, la continuación de los elementos de los derechos reales. Nosotros ya veníamos en las unidades anteriores, en la unidad anterior, la 2, habíamos visto el sujeto y el objeto, y en esta ocasión nos toca tratar el estudio de la causa, ¿sí? Nosotros sabemos que a toda relación jurídica corresponde un hecho que es antecesor o que le es antecedente, ¿sí? Todo negocio jurídico, toda relación jurídica tiene un hecho o un acto jurídico que le resulta de antecedente. Nosotros en esta ocasión vamos a estudiar la causa en primer lugar y luego vamos a hablar de la prueba y la extinción de los derechos reales en general, sin omitir hablar de la forma, por supuesto. Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que poder distinguir, a ver si corro esto hacia este lado para que me permita ver mejor la pantalla. Lo que tenemos que poder distinguir es que nosotros a la causa la venimos estudiando desde Introducción al Derecho, más o menos. Estudiamos la causa en materia de obligaciones, estudiamos la causa en contratos, en toda forma de relación jurídica, y ahora la volvemos a estudiar en reales. Lo que pasa es que tenemos distintos tipos de causa. Acá la que nos importa a nosotros es la causa comprendida desde la fuente, ¿sí? Es decir, el origen del derecho real, lo que le da nacimiento al derecho real, eh, y también la causa eficiente. Pero ¿por qué siempre hacemos la mención y comenzamos a hablar de la causa fin? Porque la causa fin es la motivación que han tenido las partes, el objetivo que han tenido en mira al momento de celebrar determinado contrato, determinado negocio jurídico. Esa causa fin, esa motivación en la materia de los derechos reales carece de una relevancia técnica, porque no se olviden ustedes que el derecho real regula las relaciones de no sujetos, sino del sujeto con la cosa. Entonces, la relación antecedente de los sujetos es indistinta en principio para el estudio de los derechos reales. Entonces, vamos a hablar de causa fuente. ¿Y qué es la causa fuente? Bueno, ya vamos a ver bien, pero básicamente es el origen, es el inicio que ha tenido el derecho real, que puede estar dada, como ya vieron en la unidad 1, en los contratos, es decir, en los actos jurídicos entre distintas personas, en los actos de última voluntad, estamos hablando de la adquisición derivada de la sucesión, y excepcionalmente hay una fuente también de tipo legal, es decir, la ley en algunos casos dice, bueno, el derecho real concreto de dominio, en este caso, van a ser por esta circunstancia. No hay que confundir
la fuente en el sentido de la creación del derecho real, porque la creación es solamente por ley. Ustedes saben que los particulares no podemos crear derechos reales. Lo que podemos hacer es, de alguna manera, darle nacimiento a un tipo de derecho real, pero específicamente de los creados, del numerus clausus. Entonces, cuando hablamos de causa, normalmente hablamos de contratos y actos de última voluntad, pero solo excepcionalmente la ley incorpora otras modalidades de nacimiento de derechos reales que nosotros estudiamos a lo largo de la materia, ¿sí? Porque este tema también atraviesa toda la materia. Ahora, existe también la causa eficiente. Estos son conceptos que normalmente en obligaciones, cuando los estudiamos por primera vez, no le damos mucha importancia, creemos que ahí termina todo, pero en realidad la buena o la mala noticia es que todo está concatenado en el derecho. Lo que vemos acá lo tenemos que dominar allá y después tenemos que ser especialistas ulteriormente porque todo está concatenado y vinculado. En cuanto a la causa eficiente, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la causa fuente de determinado derecho real es un contrato, la causa eficiente sería entonces la manera, el modo en el que se exterioriza ese derecho real, es decir, el requisito de modo suficiente que tiene que tener ese derecho real para nacer. Y ahí vamos a ver nosotros que existen en principio tres modos de exteriorización que constituyen la causa eficiente, que son la tradición. Ya todos sabemos de derecho romano de qué se trata la traditio, la tradición, pero la tradición cuando es traslativa del dominio, ¿verdad? La inscripción, en los casos que también vamos a ver más adelante, tienen que ver con la constitución de derechos reales, es decir, esta inscripción, si no se realiza, no constituye derecho real, no queda creado el derecho real, y el primer uso en determinado tipo de servidumbres, que son las servidumbres positivas. Mucho de esto que acabo de mencionar a título introductorio lo vamos a estudiar. Ahora bien, ¿qué es entonces la causa de los derechos reales? Y bueno, entonces queda claro que la causa básicamente son dos cosas, son tanto hechos como actos jurídicos. Y siempre que vayan a dar un concepto relacionado con la causa, sepan que no solamente hacen a la adquisición, sino también a la constitución, modificación, transmisión, elongación o prolongación, tanto como la extinción de los derechos reales. Hechos y actos jurídicos. ¿Vieron cómo estamos yendo a introducción al derecho básicamente, o a civil parte general? Porque este concepto de hecho y acto jurídico nosotros ya lo venimos viendo desde que somos a estudiantes iniciales en la facultad. El hecho jurídico o los hechos jurídicos están regulados en el artículo 257, ¿sí? Y acá viene la gran clasificación. Vayan acostumbrándose porque si antes han visto clasificaciones reales, es pura clasificación. El hecho jurídico es natural o es humano. El hecho jurídico humano puede ser voluntario y está regulado en el 260 o involuntario. Acá nosotros regulamos o hablamos de los hechos jurídicos eh, naturales, ¿sí? Porque hay derechos reales que nacen a raíz de hechos jurídicos naturales, como por ejemplo el aluvión, la abulsión y otras modalidades, o bien humanos, voluntarios, por ejemplo, lícitos, el artículo 259, tanto como ilícitos, porque inclusive los derechos reales, señoras y señores, pueden llegar a tener un origen en hechos jurídicos ilícitos, no per se, sino con el transcurso del tiempo, ese inicio de relación jurídica después puede llegar a convertirse en una relación lícita, jurídica por prescripción adquisitiva, por ejemplo. Un usurpador que realiza un hecho jurídico voluntario pero ilícito de ocupar un inmueble, con el transcurso del tiempo puede llegar a intervertir la causa de su posesión, lo que vamos a estudiar más adelante nosotros, y con ello va a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. O sea, la relación de los sujetos con las cosas es una relación compleja, que no solamente depende de los hechos naturales, sino también de los hechos humanos. Y no solamente de los que son lícitos, sino también de los que son ilícitos. Todos ellos los vamos a regular nosotros porque cada uno dentro de su marco de actuación y de los límites jurídicos merece determinada protección. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿dónde se ubican los actos jurídicos?
¿Quién activa su micrófono para contarme? Nadie En la activa su voluntad, micrófono. en la Ahí, voluntad de las partes. dentro de esta clasificación de los Perdón. hechos jurídicos humanos o naturales, ¿dónde se ubican los actos jurídicos? Los actos jurídicos. Los contratos. Bueno, sí, los contratos o los actos unilaterales, pero ¿qué es eso? ¿Es un hecho jurídico natural o humano? Queda claro que es humano, ¿verdad? Humano. ¿Sí o no? Y humano. Sí. ¿Es voluntario o involuntario? Voluntario. Es voluntario. Y si es un contrato, por ejemplo, ¿es ilícito o ilícito? Lícito. Y en principio es lícito. Entonces, los actos jurídicos son hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos. ¿Vieron? Esto como para ir ubicándonos dentro de la mayor parte de las fuentes de creación de derechos reales que van a encontrar ustedes, que son los actos jurídicos, o los actos entre vivos, digamos, ¿sí? Actos jurídicos. Bien, sigamos. Ahora, nosotros tenemos a su vez el Código Civil y Comercial en su primer título, por eso les decía que tengan ahí el código a mano. En su primer título, ya en su capítulo segundo, regula, ahí perdón, Lucila me está pidiendo admitida. Bien. ¿No me queda nadie afuera? No, están todos. Bien, vuelvo a silenciar los micrófonos y después recuerden ustedes, se activan y seguimos. Bueno, les decía, el nuevo método del Código Civil y Comercial tiene una parte general, ¿sí?, donde regula modos de adquisición que se aplican a la mayoría de los derechos reales. Modos generales de adquisición de los derechos reales. Pero no son los únicos. Aparte, cada tipo específico de derecho real, el dominio, el condominio, el usufructo, la servidumbre, cada uno de los derechos reales tiene sus propios modos especiales que le van a dar nacimiento. Esto vale la pena aclararlo, porque el hecho de que a partir del 1892 se mencionen estos modos generales no impide la existencia de otras modalidades de nacimiento de derechos reales. Lo que pasa es que estos están en muchísimas o en casi todos los derechos reales. Y una de ellas es la prescripción, que vamos a ver más adelante, está regulada en 3 artículos. Tenemos 2 modalidades de prescripción, adquisitiva y liberatoria, pero los derechos reales, a ver, ¿quién me dice cuál es la que se estudia? La adquisitiva. Correcto. La más importante. En derechos reales, la prescripción que estudiamos nosotros es la prescripción adquisitiva, no porque no estudiemos la liberatoria. De hecho, la prescripción liberatoria es muy importante, por ejemplo, para el análisis de lo que tiene que ver con el cobro de medianerías y demás, el plazo para la exigibilidad de crédito en materia de fideicomisos y cosas como esas. La prescripción liberatoria también es importante, pero la que estudiamos nosotros en cuanto a fuente de creación de derecho es la adquisitiva, ¿sí?, que está regulada en 3 artículos en ese sector. ¿Qué tenemos? La prescripción de cosas muebles, la prescripción de cosas inmuebles, en función de si son registrables, si no son registrables. ¿Y qué es la prescripción en general? Bueno, es la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo en una relación posesoria, de manera pública y ostensible, ¿sí? Algunos doctrinarios del viejo código, porque en realidad ustedes saben que en el 2015 entró en vigencia el nuevo código, nosotros decíamos antes, y yo me formé con ese código viejo, decíamos posesión pública, pacífica e ininterrumpida, porque se tenían que dar esos 3 requisitos para que pueda haber nacimiento del dominio por prescripción. Ahora se habla de la prescripción pública y ostensible, ¿sí? Ahora, hay otra modalidad de adquisición que es la adquisición por actos entre vivos, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, un acto entre vivo, ¿qué es un contrato? Sí, también una donación,
una permuta, una cesión. Recuerden todas las formas obligacionales que han estudiado o contractuales. Toda adquisición por actos entre vivos es fuente de derechos reales. También la sucesión, es decir, la adquisición por causa de muerte, del fallecimiento de una persona que deja herederos en carácter universales, sucesores de tipo particulares, y todas esas legatarios, es decir, sucesores testamentarios, todas las modalidades que el derecho sucesorio que se estudia en el libro quinto del Código, también implica una forma de adquisición de derechos reales. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con sucesión, así como lo dice el artículo 1892 al final, en su último párrafo, se estudia en materia de sucesiones, y ustedes lo van a tener en una materia específica donde van a hablar de las sucesiones. Acá simplemente lo mencionamos como una causa de adquisición de derecho real, pero no desarrollamos en nuestra materia esa modalidad de adquisición. Y después tenemos la adquisición legal, que también vamos a hablar, que yo les dije, la ley solo excepcionalmente se mete a decir en qué casos nace un derecho real. Y entonces ustedes van a decir, porque ya lo estudiaron en la unidad 1 y 2, por ejemplo, el derecho de habitación del o de la cónyuge o conviviente supérstite. ¿Se acuerdan de eso? Cuando fallece el derecho habiente, cuando fallece una persona y deja en el asiento, deja un hogar que es asiento conyugal o convivencial, la persona que convivía con ella, es decir, el supérstite, el sobreviviente, tiene el derecho de habitación por hasta 20 años. No hubo que firmar ningún contrato, no hubo que ir a la escribanía, no hubo que celebrar ningún tipo de acuerdos. Por imperio de la ley, ese supérstite, ese derecho habiente, tiene el derecho real de habitación por hasta 20 años, simplemente porque la ley, y no un contrato, así lo establece. Así también hay otros casos de adquisición legal que ya vamos a ir estudiando. Simplemente me adelanto para decirles, por ejemplo, la ley habla de la apropiación, la ley habla de la adquisición, por ejemplo, cuando media en materia de condominio sobre muros, cercos y fosos, o accesorios indispensables para la coexistencia de dos propiedades colindantes. Bueno, en esos casos, la ley, sin que las partes hayan dicho, señores, hagan un contrato de medianería, desde el momento en que efectuamos algún tipo de cerramiento forzoso, algún tipo de construcción de muros, automáticamente nace lo que se llama un condominio con indivisión forzosa. Y eso ha sido creado mediante un acto jurídico, es decir, mediante actos entre vivos. No, eso ha sido creado porque la ley dispone que así sea. Y así hay muchos otros ejemplos que implican un modo de adquisición del derecho real, de dominio condominio de la figura que corresponda, porque la ley lo establece. Bien, esto es simplemente a los fines introductorios para que sepan los modos generales de adquisición. Ahora, si hay modos generales, hay modos particulares, pero los modos particulares, adivinen qué, los vamos a estudiar en los distintos tipos de derechos reales. Cuando veamos dominio, vamos a ver los modos específicos del dominio, cuando veamos el condominio lo mismo, y así respectivamente. Bien. Ahora bien, existe una manera de catalogar la adquisición de este derecho real o de estos derechos reales, distinguiendo la adquisición originaria de la adquisición derivada. ¿Sí? La doctrina ha sido conteste en considerar que son distintos tipos y solamente ha discutido en algunos de ellos respecto de si encuadra en alguna o en otra categoría. Ya vamos a hablar de la discusión. Por lo pronto, vamos a decir que la adquisición originaria es esa adquisición donde la persona adquiere el bien, adquiere el inmueble o la cosa mueble, registrable o no registrable, dependiendo del caso que se esté analizando, con independencia del propietario anterior. No reconoce propiedad en el anterior. Es como que adquiere un derecho nuevo, un derecho donde no hay alguien que le anteceda en la relación jurídica con esa cosa. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, la sucesión, donde hay un antecesor y un sucesor. En la sucesión tenemos antecesor y sucesor, por eso
no podría ser considerada originaria. Pero la originaria básicamente entonces se aplica a esos casos, ¿no es cierto? Donde el titular del derecho lo adquiere con prescindencia de cualquier otra relación jurídica, sin reconocer otra situación jurídica o simplemente porque no la tiene. ¿Y cuáles son aquellos casos? Las cosas sin dueños, hay cosas que no tienen dueño, se llaman res nullius en el derecho argentino, y esa podría ser perfectamente... digamos, las cosas que uno puede apropiarse, las cosas que uno puede ir a pescar, animales silvestres, son cosas sin dueños. ¿Sí? Después tenemos las cosas abandonadas, y acá ya estamos hablando de aquellas donde ha habido un desprendimiento voluntario de quien tenía una relación jurídica con esa cosa, pero que ha decidido abandonarla. Algunas cosas pueden ser abandonadas de un modo sencillo, expeditivo, y otras cosas tienen complicaciones para ser abandonadas. Por ejemplo, en materia de propiedad horizontal, el abandono no es tan sencillo porque eso no libera de las expensas al obligado al pago de las mismas. No es que uno dice abandono el departamento y con eso me libero del pago de las expensas. No, no es así, es una excepción, pero no se puede. Sin embargo, uno puede abandonar en general cualquier bien y con ello corta el vínculo jurídico con esa cosa, y una persona que la adquiera a esa cosa abandonada, estamos hablando de un desprendimiento voluntario de la cosa, no estamos hablando de una cosa hurtada, robada, estamos hablando de que alguien se desprendió voluntariamente de esa cosa, la puede adquirir en forma originaria, porque el vínculo entre la cosa y el titular anterior ha sido cortada por la voluntad del abandonante. En todos estos casos estamos hablando de modos de adquisición originaria. Y tenemos también los modos de adquisición derivada. ¿Cuáles son aquellos donde la relación jurídica que tiene un sujeto con la cosa deriva de la que tenía esa cosa con otro sujeto? No la recibo, digamos, directamente a la cosa, sino que hay de alguna manera una relación jurídica con otro sujeto que me dio nacimiento a mí como titular de ese bien, de esa cosa, de ese inmueble, de esa cosa mueble. Y estos son los casos de adquisición derivada, porque mi relación jurídica con la cosa deriva de la relación jurídica que tenía otro sujeto con esa cosa. ¿Y cómo la adquirí yo? Por medio de contrato, por medio de sucesión. ¿Se entiende? Es decir, hay un antecedente, hay un antecesor y hay un sucesor de esa relación jurídica que soy, por ejemplo, yo. ¿Cómo vamos hasta acá? Ustedes me dicen bien mientras yo tomo un cafecito. ¿Bien o Yo mal? le quería preguntar, en la parte de cosas abandonadas, hace una diferencia de las cosas que no se usan. Una cosa es cosa abandonada y otra cosa es en desuso. Claro. Eso, porque bien en el libro dice cosas abandonadas y abajo dice cosas que no se usan, porque no la use igual no me puedo apropiar. Exactamente. Eso es central, muy buena la aclaración, muchas gracias, porque cuando hablamos de abandono, estamos hablando de que el titular del derecho hacia esa cosa ha decidido dejar de tenerlo. Es decir, ha decidido cortar el vínculo. Es el caso, por ejemplo, de esa persona que saca algún mueble viejo y lo deja en la vereda de su casa para que otra persona pase y lo pueda llevar si quiere. Esa es una cosa abandonada, ¿sí? Distinto es algún objeto que uno tiene que no lo usa, pero no quiere dejar de tenerlo, o sea, no quiere dejar de ejercer alguna posesión mediata sobre esa cosa. No hace falta que la posesión de las cosas sea inmediata, es decir, tenerlas todo el tiempo en la mano. Con que yo tenga la posibilidad de tener esa cosa, de poseer esa cosa, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo no estoy poseyendo todo lo que tengo, pero si yo me voy hasta otro lugar y tomo cosas que son mías, perfectamente sigo conservando una relación de poder con esas cosas. Las cosas que no tienen uso son simplemente cosas en lo que está faltando el contacto material del sujeto con la cosa, pero no la voluntad de ejercer un señorío jurídico sobre esa cosa. Si yo no quiero dejar de ser dueño, no lo estoy usando nada más porque no necesito el Colestone, pero en cualquier momento lo puedo usar, ¿bien? Por ahora, no sé por cuánto.
pero tengo la posibilidad de usarlo si lo quisiera. Esa es la diferencia entre la cosa abandonada y la cosa sin uso. Ahora, en los modos de adquisición derivados, donde el titular de un derecho sobre una cosa la adquiere de otra persona, ya sea por actos entre vivos por causa de muerte, existe lo que se llama el principio nemo plus iuris del artículo 399. Este artículo, ¿qué es lo que consagra? Que nadie puede adquirir un mejor derecho o más extenso, ni peor, que el que tenía la persona que lo transmite. Entonces, si una persona me transmite un derecho con relación a una cosa, con determinada condición jurídica que reviste la cosa, yo la adquiero de la misma manera. Por ejemplo, si una persona me transmite una cosa con deuda, yo no la adquiero sin deuda. Es el típico caso, por ejemplo, de las ventas de las casas. Bueno, se vende la casa, sí, pero si la casa tenía una deuda de luz, de agua, o faltaba pagar algo a alguien con relación a esa deuda va a permanecer, porque es una obligación. ¿Cómo? ¿Cómo se llama a la obligación que sigue a la cosa y no a la persona? La obligación propter rem. Correcto, Florencia. Decía que en los modos de adquisición derivados, perdón, ahí estoy admitiendo a Clarisa. Perfecto. Decía que en los modos de adquisición derivados rige el principio nemo plus iuris. Nadie puede adquirir un mejor derecho más extenso del que tenía su antecesor. Eso es clave, ¿sí? Si a mí me está transfiriendo una relación jurídica a alguien que le faltaba legitimidad, yo sigo, digamos, con la falta de legitimidad, ¿bien? De la parte del transmisor. Lo que sucede, vamos a suponer que a mí me vende un incapaz un inmueble, o me vende una persona que no está legitimada para vender, por ejemplo, porque si bien es capaz para la ley, pero no es el único dueño, sino que hay otro dueño, él es un copropietario, y tenía que estar presente también el otro propietario para poder venderme la propiedad. En ese caso, los derechos que se adquieren bajo la adquisición derivada, si le falta algún requisito que haga la transmisibilidad del bien, se puede convalidar. Ya vamos a estudiar. La convalidación es como una especie de saneamiento de ese título para que pueda tener validez digamos, en lo sucesivo. Y los modos de adquisición derivada requieren de título y modo suficiente, que yo creo que es el corazón de esta unidad, el título y el modo suficientes. ¿Cuáles son entonces, en forma detallada, los modos de adquisición originaria? Bueno, habíamos dicho que en forma general el código mencionaba, en el artículo que ya dije aquí, a partir del 1892 en adelante, mencionaba algunos modos, ¿sí? Uno de ellos, la usucapión, que ustedes ven acá. Epa. Esa usucapión se aplica a los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Porque se puede usucapir o se puede adquirir por prescripción adquisitiva los muebles y los inmuebles, por eso M e I, un pequeño código acá. También, aunque no está detallado a partir de 1892, pero sí es un modo especial de adquisición, la apropiación, que se aplica a la caza de animales silvestres, a la pesca, a los enjambres de abejas, a las cosas perdidas, se aplica esta apropiación, son apropiables, digamos, y allí tienen ustedes los artículos. Estos son modos, me refiero a la apropiación, de cosas muebles, no se puede apropiar un inmueble, la apropiación se aplica a cosas muebles. Los inmuebles pueden llegar a ser usurpados, pueden llegar a ser, digamos, de alguna manera poseídos de manera ilegítima, de mala fe y de forma viciosa, pero no es apropiación técnicamente lo que se hace con inmuebles. Apropiación se hace con muebles, y esto lo van a ver ustedes en dominio. Yo dudo que en el examen del lunes le vayan a preguntar algo sobre la apropiación, o si la apropiación es un modo originario o derivado. Dudo mucho, pero como pide el programa que se enumeren cuáles son, por lo menos acá queda el artículo
establecido de cuáles son esos modos de apropiación, y después cada una de las especies de apropiación, para que ustedes, por las dudas, lean el artículo de qué se trata. Bueno, la percepción de frutos es un modo también originario, ¿sí?, de adquisición del derecho real sobre la cosa. La transformación en algunos casos, también vamos a ver esto cuando estudiemos el dominio. La accesión es un modo también especial de adquisición del dominio y es originario. Y fíjense que acá, cuando hablamos de aluvión y abulsión, no hablamos de hechos jurídicos, humanos, voluntarios ilícitos y espacios lícitos. Estamos hablando de hechos jurídicos naturales, no humanos. El aluvión o la abulsión, que ya vamos a explicar, que implican de alguna manera un acrecentamiento de tierra por una circunstancia natural, algunos en forma violenta, otros en forma más paulatina y progresiva, pero ambos son modos de adquisición del dominio y son modos originarios. La construcción, la siembra, la plantación, o bien cuando hay una invasión del terreno del propietario colindante, eh, y también se puede dar la accesión de cosas o sobre cosas muebles, ¿sí? La accesión entonces también es un modo originario, que lo vamos a estudiar más adelante, pero acá simplemente lo enumeramos como pide el programa. Hay un modo también de adquisición originaria, porque no viene dado de un acto jurídico entre vivos, sino viene por imperio del Código Civil y Comercial, que en materia de derechos reales es ley. La adquisición legal se da en estos tres supuestos. El condominio, que yo dije, con indivisión forzosa perdurable sobre muros, ¿se acuerdan que lo mencioné cuando empezamos? La habitación, estoy por controlar si estamos grabando, sí, estamos grabando. La habitación la habitación del cónyuge o la conviviente supérstite, y los adquirentes o subadquirentes de cosas muebles no robadas ni perdidas y de buena fe y a título oneroso, que lo vamos a estudiar cuando veamos cómo se adquiere el dominio de las cosas muebles no registrables. Es decir, ¿cómo adquiero el dominio de este mouse? ¿Cómo adquiero el dominio de este celular? ¿Cómo adquiero el dominio de las cosas muebles no registrables? ¿Qué establece el código en materia de título y modo allí? Bueno, eso tiene también una modalidad establecida, y justamente la adquisición legal del código establece cómo se da esa adquisición. Ahora, estos son modos de adquisición originarios. Bien, ¿qué pasa entonces con los derivados? ¿Cuáles son los derivados? Recordemos que el titular del derecho real lo recibe de otra persona, ¿sí? Viva o fallecida, pero recibe de otra persona. ¿Y cuáles son esas modalidades en especial? Bueno, primero la tradición, ¿sí?, que ya vamos a estudiar nosotros. La tradición es un hecho humano, voluntario, que implica la entrega de una cosa, ¿sí? La entrega, el dar la cosa, el transmitir la relación de poder de una cosa. Tomá, por ejemplo, y agarra a la otra persona. Eso es básicamente tradición. Entregar efectivamente la cosa por hechos materiales indubitables. También es un modo de adquisición derivada, establecido en 1892 en uno de sus párrafos, la inscripción registral constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Inscripción registral constitutiva. Inscripción en el registro, ¿sí?, pero constitutiva del derecho real. Estamos hablando entonces de que sin esa inscripción en el registro, determinados tipos de derechos reales no quedan, o referidos a determinados objetos, no queda adquirido el derecho real. Esto se aplica, por ejemplo, a los automotores. En los automotores, hasta que no se inscribe en el registro la transferencia de dominio sobre el mismo, no queda constituido el derecho real en el nuevo adquirente. Necesita forzosamente realizarse esa inscripción. La sucesión es otro supuesto, solo que no la estudiamos en reales, la van a estudiar ustedes en sucesiones. Es tan importante que tiene toda una materia. Y en esta sucesión, ya sea a título universal, a título singular, en forma testamentaria, en forma ab intestato, es decir, sin testamento, tratándose de cosas registrables, no registrables, habiendo comunidad hereditaria o no,
lo van a estudiar ustedes cuando vean el derecho de las sucesiones, que antes lo estudiábamos solo en familia, familia era familia con sucesiones, y ahora se especializó lo que es sucesiones y forma parte de una materia. También es una modalidad derivada, porque el sucesor sucede al que la tenía antes, a la cosa, al que tenía la relación de poder con la cosa. Por eso deriva su relación jurídica de la que anteriormente poseía o recibía, o digamos, tenía el titular del derecho fallecido, el derecho habiente o el causante, como se dice. Y la subasta y el remate, que son también modalidades derivadas, porque ustedes dirán, bueno, pero en el remate no hay, en la subasta, perdón, no hay una transmisión voluntaria. Bueno, ya vamos a hablar en especial de lo que sucede con la subasta y la diferencia que hay entre subasta y remate. Simplemente estamos enunciándolo y acá vamos a pasar a explicar, como pide el programa, determinados supuestos que son controvertidos para clasificar si como son originarios o son derivados, dónde los encuadramos. Y ellos son tres, básicamente: la usucapión, la sucesión y la subasta. ¿Bien? Son controvertidas estas figuras, pero no porque estén mal legisladas, sino porque la doctrina, en su análisis exegético, ha considerado que no se dan todos los requisitos para poder encuadrarlas en una categoría o en otra, porque tienen justamente elementos de una y de otra, es decir, reúne requisitos de originaria como requisitos de ser una adquisición derivada, con lo cual se discute respecto de a dónde corresponde clasificarla. Vamos a empezar por la usucapión. Habíamos dicho que la prescripción adquisitiva era una modalidad de adquirir el dominio por el transcurso del tiempo, de manera que la posesión que tenía el titular, no del derecho, sino de la relación de poder, de la relación fáctica con la cosa, la tuvo de manera ostensible y continua durante un tiempo que fija la norma, que pueden ser 2, 5, 10, 20 años, dependiendo del tipo de objeto, ¿sí? Normalmente nosotros conocemos la prescripción 20añal. ¿Por qué? Porque es la que permite adquirir el dominio de mala fe y en forma viciosa inclusive. O sea, una persona usurpadora de un terreno, de una casa, después de 20 años, si se dan determinados requisitos, adquiere el dominio. Bueno, esa es una posibilidad. Y se aplica a determinado tipo de bien, en este caso los inmuebles. Ahora, ¿por qué se discute en la doctrina si la usucapión o la prescripción, que es lo mismo, es originaria o es derivada? Porque cuando se produce la usucapión, si bien primero se produce un quiebre entre el titular original de la cosa y la cosa misma, o sea, la sentencia que declara la prescripción lo que primero hace es extinguir el dominio que tenía el sujeto antecesor con la cosa. Declara la extinción del dominio. ¿Por qué? Por el no uso durante determinado tiempo, y entonces lo castiga con la pérdida del derecho. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente en facilitar el tráfico jurídico, en dar protección a las personas que están poseyendo, es decir, una finalidad también social, es decir, castigar la especulación. Bueno, 20 años sin siquiera, por ejemplo, demandar a quien está poseyendo de mala fe una cosa ajena, la ley presume el desinterés. Entonces, como presume el desinterés de esa persona, le castiga con la extinción de su dominio. Ahora, si le castiga con la extinción de su dominio, debería ser entonces una adquisición originaria, sí, porque queda la cosa sin, digamos, dueño. Entonces la cosa pasa a ser por un instante, en la sentencia, en el punto 1, una res nullius, ¿sí? Pierde el vínculo jurídico la cosa con el titular anterior. Y en el segundo considerando de la resolución judicial dice: adquiérase a favor de el usurpador, digamos. Lo hago sencillo y bien gráfico para que se entienda. Estamos hablando del poseedor durante determinado tiempo y con determinados requisitos, que presentó boletas, que presentó plano de mensura para prescribir, que la posesión la está haciendo con animus domini, es decir, a título de dueño, ¿sí? No reconociendo que es inquilino, no reconociendo que otro es el dueño, sino que lo está haciendo
porque es dueño y porque ahí ya realizó actos posesorios, construyó su casita, ahí ya crecieron sus hijos, que ahora ya están en la universidad, bueno, todas esas cosas. Entonces decimos que debería ser una adquisición originaria. Bueno, la doctrina dice que es una adquisición originaria, porque se extingue el vínculo con el anterior. ¿Por qué motivo se mantienen los gravámenes, se mantienen las servidumbres, y el adquirente por usucapión no puede ejercer los derechos que el anterior dueño no ejerció? Si yo no tengo ningún vínculo como adquirente por prescripción con el anterior, ¿por qué me veo castigado con el no ejercicio de los derechos que debió realizar el anterior? Por ejemplo, si al anterior le correspondía reclamar medianería y no reclamó, yo no puedo reclamar. Si el anterior estableció una servidumbre, yo la tengo que respetar. Si el anterior dejó deuda, por ejemplo, tenía una hipoteca a 25 años y a los 20 años declararon que yo soy el dueño, y yo tengo que pagarla. Entonces, esos elementos, para algunos autores, hacen que la usucapión deba ser considerada como un modo de adquisición derivado, porque en realidad el vínculo jurídico con el anterior no es que se pierde del todo, porque las inacciones del anterior, o las acciones del anterior en cuanto al no pago y demás, se conservan en la cosa que debe después pagarlas el que viene. Pero es una discusión, como verán, doctrinaria. La mayoría de la doctrina considera que la usucapión, pese a esta controversia, ¿no es cierto?, de conservar gravámenes y demás, sigue siendo un modo de adquisición originario, porque no recibe el nuevo titular del anterior, sino que la cosa queda sin dueño y después paso a adquirirla por prescripción adquisitiva. Con la sucesión no vamos a hablar mucho porque, como les digo, va a ser materia de otra materia, de estudio en otra materia, solo que es un modo de adquisición también. Esta sí es derivada, ¿sí? Esta sí es derivada. Vamos a la subasta y vamos a distinguirla del remate. Ese símbolo que ustedes ven acá significa contrariedad, es decir, contrario. Subasta no es lo mismo que remate, porque la ley 2266, que regula la actividad del martillero y en sus artículos finales del corredor, establece que el martillero puede actuar en un remate o en una subasta. Si actúa en un remate, el remate es una forma de venta que se realiza al mejor postor, que se realiza a viva voz, en idioma español, etcétera, etcétera. Pero en el remate, el titular del objeto que se está rematando decide, como modalidad de venta, como modalidad de negocio jurídico, decide hacerlo mediante remate. Si lo quiero vender, lo quiero rematar a esto, me quiero sacar de encima esto. ¿Qué diferencia hay con la subasta y cómo llegamos a este punto? Porque en la subasta también hay actividad de un martillero inscripto. Hoy se exige título, bueno, hace muchos años, título universitario de martillero y además inscripción, colegiación y demás. En la subasta también hay una venta, ¿sí?, como pasa en el remate, hay una venta de la cosa, pero esta venta en la subasta es forzada. ¿Por qué? Porque el deudor, ¿sí?, en una relación jurídica cualquiera, piensen ustedes un incumplimiento contractual, algún cheque que no haya pagado, pagaré, alguna quiebra fraudulenta o no, algún proceso concursal preventivo, algún juicio laboral. Piensen ustedes en cualquier hipótesis de judicialización que requirió que se vaya a subastar bienes de ese deudor y que con esos bienes se satisfagan las acreencias de quienes son acreedores privilegiados, generales, quirografarios, es decir, en el orden de privilegio que corresponde. Esa venta se realiza contra la voluntad del deudor, porque él en ningún momento está, a diferencia del remate, está manifestando su voluntad de que le rematen, o sea, de que le subasten. Él no tiene la intención de que se produzca esa venta forzada. Simplemente, como el patrimonio de los deudores es garantía común de los acreedores, se subastan los objetos para llevar adelante la satisfacción de los créditos. Ahora, ¿cómo estudiamos esto en real? Esta breve
y sintética introducción, ¿para qué nos sirve? Porque la regla acá es que los jueces no pueden constituir derechos reales. El artículo 1896, que está en el programa inclusive, expresamente dice: está prohibida la constitución judicial de derechos reales, salvo en los casos expresamente establecidos o permitidos en la ley. Y acá, quien tiene, hablo de la subasta, la posesión del objeto, y quien produce el acto jurídico y otorga la resolución en lugar de la escritura, porque recuerden que el deudor no tiene la disponibilidad jurídica del bien, justamente porque se lo están rematando, se lo están subastando. Acá el juez, mediante resolución, suple la escritura traslativa de dominio y lo hace mediante una sentencia judicial. Entonces, va a la subasta, se baja martillo al mejor postor, después se controla el cumplimiento de los pagos que tenían que darse, y si se aprueba el acto de la subasta, se dicta la resolución a favor del comprador. Acá, ¿dónde está el vendedor? No existe el vendedor, en el sentido de que hubo venta, pero venta forzada. El dueño de la cosa en ningún momento se le requirió para que diga ni buen día. Justamente porque su oportunidad defensiva es el propio litigio, el propio proceso. Entonces, se produce la constitución de derecho real mediante sentencia judicial. Son los casos de excepción, a los que se refiere el artículo 1896. Ahora, ¿por qué es controvertida la figura en cuanto a si es originario o derivada? Porque la regla es que en la subasta el que compra algo adquiere la cosa libre de gravámenes. Esa es la regla. Yo compro y adquiero libre de gravámenes, ¿sí? Porque con el dinero del pago se satisfacen las deudas en las proporciones que alcancen. Si no alcanza, el deudor va a seguir obligado por otros objetos, pero si alcanza, se termina ahí. Ahora, el que compra no es que tiene que salir de su bolsillo y pagar a todos los otros acreedores. No existe eso en la subasta. Pero esto no se da en los casos, por ejemplo, de propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una figura compleja tanto como hermosa. ¿Por qué? Porque en la propiedad horizontal se hace prevalecer el interés colectivo. Entonces, si una persona tiene un inmueble en propiedad horizontal y le subastan y le rematan el bien, con ello no se libera del pago de las expensas adeudadas si es que con el monto del remate no se alcanza a satisfacer toda la deuda. Sigue obligada, pero ya no con la cosa, ya deja de tener una obligación propter rent para pasar a ser una obligación personal. Y el que adquiere la cosa mantiene la obligación de pago de esas expensas extraordinarias porque para él sí va a ser una obligación propter rem. Ese es el caso controvertido acá. Entonces, ¿qué dice la doctrina? Si bien la propiedad horizontal genera un régimen de excepción, donde se conservan las obligaciones por parte del que vende, no se libera, o sea, en la venta forzada no lo libera el vendedor, y el que adquiere a su vez tiene que hacerse cargo de la deuda que deja la anterior, en materia de pH, claro. Eso no quiere decir que en el resto de las cosas pase lo mismo, es decir, en el resto de los objetos pase lo mismo. Solo sucede en propiedad horizontal. Por eso es controvertida este modo de adquisición, si es originario o si es derivado. Ahora, vamos a seguir con la parte de la adquisición derivada, que es la adquisición más compleja de todas. Y para poder entrar en eso necesitamos empezar a hablar de la teoría del título y el modo, o la doble causa. Y acá es donde comienzan los dolores de cabeza, ¿o no? ¿Y por qué? Porque para estudiar contratos, ¿qué aprendemos nosotros? Se sientan las partes, firman un contrato, la prestación puede ser entregar una cosa, hacer algo, no hacer algo, puede ser ahora, mañana, pasado, pero básicamente ahí termina. Ya tenemos contrato, ya tenemos vínculo jurídico.
con los derechos reales, y especialmente con ciertos derechos reales, para poder adquirirlo, necesitamos nosotros el cumplimiento no solo de un título, sino de un modo suficiente. Ahora, la teoría del título y modo, o la doble causa, como se dice, que ya vamos a ir desarmando, se aplica a determinado tipo de adquisición, que es la derivada. Sí o sí por actos entre vivos, sí o sí por actos entre vivos y no de última voluntad. Y sí o sí de derechos reales, no hay doble causa en contratos. Sí o sí de los derechos reales. Y de no todos los derechos reales, sino solo de aquellos que, si bien son mayoritarios, se ejercen por la posesión. Esto es central y me animo a arriesgar mucho que en el examen le van a preguntar esto. Porque si no le preguntan título y modo, no le preguntaron unidad 3. El título y modo o la doble causa se aplica a los modos de adquisición de derechos reales derivados por actos entre vivos y que esos derechos reales se ejerzan por la posesión. Punto. Si le sacamos alguno de estos elementos, estamos abriendo enormemente el abanico. Y esto es muy específico. Esto es muy específico. Estamos hablando, señoras y señores, de los contratos. Porque al hablar de actos entre vivos, estamos hablando de una relación contractual. No estamos hablando de una adquisición mortis causa. Entonces, al hablar de que el título y modo se rige para estos casos, entonces se aplica el principio nemo plus iuri. Nadie puede transferir o adquirir un mejor derecho más extenso del que tiene, y a su vez, como dice el 1885, si quien realizó la transmisión de un inmueble respecto del cual no tenía derecho la adquiere luego, esa transmisión queda convalidada. Específica y taxativamente el 1885 dice: si quien constituye o transmite un derecho real que no lo tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o la transmisión queda convalidada. Bastante cerquita, pero no exacto. Vamos a seguir. Fíjense ustedes. Entonces, según la teoría de la doble causa, yo no solo necesito un título, que ya vamos a ver, el título a su vez tiene una desmembración, se divide en dos cosas. El título como instrumento, como papel, como exteriorización de la voluntad, es decir, como instrumentación de la voluntad, y el título como acto jurídico, si hablamos de compraventa, donación, cesión, permuta, compensación, novación, transacción. Piensa en cualquier modalidad negocial, qué sé yo, cualquier tipo de contrato. Y aparte del título, se requiere el modo. Acá vamos a volver a recordar cuando hablábamos de la causa fuente y cuando hablábamos de la causa eficiente. La causa eficiente es el modo. ¿Qué es el modo? La tradición, generalmente. El modo en que se exterioriza esta voluntad de adquirir el derecho real. ¿Sí? Título más modo, y solo título más modo dan como nacimiento al derecho real. El derecho real ya nació cuando se verifican estos dos supuestos. Claro que después vamos a ir viendo que no es lo mismo el título y modo en inmuebles que en muebles, y a su vez no es lo mismo el título modo en muebles registrables que los muebles no registrables. Ahora, si nosotros a este derecho real que ya nació le agregamos la publicidad registral o la inscripción registral, aparte tenemos lo que se llama la oponibilidad frente a terceros. Algunos creen que los inmuebles, por ejemplo, deben ser inscriptos para haber nacido. No, señores. Y señoras. Y señoritas y todas las modalidades intermedias. Para que el derecho haya nacido, necesitamos solo título y modo. Pero para obtener oponibilidad frente a todos, es decir, erga omnes, necesitamos la inscripción en el registro siempre y cuando el objeto sea registrable.
Porque para poder alegar, te voy a mostrar el pedazo de una cosa fungible, no registrable, por supuesto cosa mueble, chocolate. Para poder hablar de la causa de este derecho, yo no necesito inscripción de ningún lado. Ya nace simplemente por lo que se establece como la posesión legal o la presunción de legitimidad. Sin embargo, si la cosa es registrable, necesito que frente a terceros haya inscripción, pero el derecho ha nacido antes, ha nacido por la verificación de título y modo. ¿Y qué nos dice el código sobre esto? Vamos a leer el código un poquito. Fíjense que en el primero, en el segundo y en el anteúltimo párrafo tenemos definido lo que es título suficiente. Primero quiero empezar diciendo, porque si no después van a decir el profe lee mucho. No, mentira, nunca se han quejado. El título suficiente es aquel instrumento legal que, revestido de las solemnidades, es idónea para hacer, nacer, transferir, modificar o extinguir derechos reales. ¿Sí? Ahora, después vamos a ver que el título suficiente es solo una de las modalidades posibles, por supuesto la legítima, pero también hay otras formas de títulos. ¿Sí? Fíjense que dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Ya en el primer párrafo me establece esto que está acá con un relleno de color. Y en el segundo me da el concepto, dice, se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Es decir que la forma que exige la ley es suficiente para constituir o transmitir un derecho real. Entonces, cada vez que querramos saber cuál es la forma adecuada, tenemos que ver qué tipo de objeto o a qué tipo de objeto nos estamos refiriendo. Porque una cosa es la adquisición del dominio de una barrita de chocolate, muy pequeña me quedó por cierto, y otra cosa es la adquisición del dominio de una moto, que ya es una cosa mueble registrable, de un auto, de una embarcación, de un terreno. ¿Se entiende? Entonces, según el tipo de objeto, el tipo de forma requerida para ser considerada suficiente. Y el anteúltimo párrafo, fíjese qué dice. Para que el título y modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados. Entonces, Sí, le quiero hacer una consulta, profe, que haga. no me quedó muy claro. Igual no terminó, Usted dijo, el tema. perfecto, anteriormente había mencionado que para adquirir el dominio en el tema de los automotores era necesaria la inscripción en el registro, que lo hacía constitutiva del dominio. Y estoy observando que por otra parte, para la adquisición de inmuebles, tengo entendido, la inscripción lo que nos da es la publicidad registral. ¿Estoy en lo cierto? Ahora, en el caso del automotor, ¿se cumpliría esa doble condición, el tema de la inscripción? Se requiere... Se adquiere el derecho real a partir de la inscripción y a la vez lo hace público, digamos. El derecho real no solo necesita título y modo, por ejemplo, boleto de compraventa o 08 como título, sino que además se requiere la posesión, ¿sí? Que haya una traición, una entrega real de la cosa, y si no la hay, el titular tiene el derecho de reclamar esa entrega, pero aparte se agrega un tercero, que es la inscripción constitutiva. Si no se inscribe un automotor, no nace el derecho real, solamente queda como derecho personal a favor del adquirente, que tiene la potestad de reclamar, de exigir la inscripción en el registro. Pero no tiene un derecho real, tiene un derecho personal. Entonces, en cuanto a título suficiente, en principio, este sería el concepto. Ahora, vamos a ver cómo se da el modo suficiente y después volveremos al título suficiente. ¿Qué pasa con el modo suficiente? ¿Qué es el modo suficiente? El modo suficiente es la tradición de la cosa.
principio, ¿sí? Es el que unido al título suficiente es idónea para el nacimiento o la modificación, la transmisión o la extinción de un derecho real. El artículo 1892 nos da un concepto sobre esto en su tercer párrafo al principio. La tradición posesoria, fíjense cómo la define, la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Ustedes dirán, bueno, entonces, la hipoteca, ¿cómo se hace? Porque en la hipoteca, el banco o el acreedor hipotecario no tiene el derecho de sentarse en el patio a tomar un mate. El gerente del banco no tiene permitido el ejercicio de actos posesorios. Bueno, ese es un derecho real que no se ejerce con la posesión. Y determinado tipo de servidumbre que no se ejerce con la posesión. Solamente se necesita el título. Allí no hay modo suficiente, porque no hay ejercicio de actos posesorios, no es necesario para ese tipo de derecho real y son regímenes de excepción. Ahora, ¿cuál es la forma de producir esta tradición, ¿sí? Esta traditio, esta entrega de la cosa, de manera efectiva, de manera real, ¿sí? Porque se refiere a cosas? Nosotros tenemos dos artículos que hablan de la forma. Uno que define la tradición posesoria, constitutiva del derecho real, establecida como los signos materiales indubitados, donde una persona, el transmitente o el constituyente, le, digamos, transfiere al adquirente la cosa. Pero después habla de modalidades especiales o formas especiales de producir esta transmisión. Fíjense que en cuanto a los modos de adquisición, dice, en el 1924, hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. No solo es el hecho de entregar algo, sino que el otro tiene que recibirlo. Porque si uno entrega, pero el otro no recibe, es decir, no realiza un acto de aprehensión de la cosa, no ejerce una relación de poder con la cosa, no la toma a la cosa de manera volitiva, es decir, consciente y voluntaria, no se produjo la tradición. Es como que alguien me ponga en el pecho algo y me diga agarralo y yo no agarro y la cosa cae al piso. No hay tradición ahí, por más que uno se haya desprendido de la cosa. ¿Bien? Tiene que haber recepción. Debe consistir en la realización de actos materiales, dice. Ojo, deben ser actos materiales, no formales. Porque podemos nosotros instrumentar, como hacen algunas escrituras, yo diría defectuosamente, porque en realidad el código así lo dice, algunas escrituras establecen que, bueno, entre fulano y mengano realizan la venta de este inmueble cuya tradición se produjo con anterioridad a este acto. O el comprador adquirió el inmueble con anterioridad a este acto. Y por más que la escritura establezca eso, si materialmente no ha habido una entrega de la cosa mediante las llaves, mediante el hacer pasar la persona, mediante la entrega de toda la documentación, carpetas y la posibilidad de dar el ejercicio de relación de poder, es decir, de ir, de ocupar, de usar, de gozar del mismo, no hay tradición. No alcanza con la declaración escrita. Usted dirá, pero se hace ante escribanía y la escribanía certifica. No es suficiente. Porque el código define que hay tradición cuando hay y lo dice taxativamente, realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. Fíjense que habla de poder de hecho. ¿Saben qué es poder de hecho? Esto, miren. Acabo de agarrar el celular de mi esposa. Esto es un poder de hecho. Lo que pasa es que tengo que devolverlo porque yo reconozco en ella la posesión, entonces yo era un tenedor, acá se lo acabo de devolver. Pero bueno, poder de hecho sería este chocolatito que me quedó, que sí es mío. Entonces, esta relación de este acto material, ¿sí? Esta relación de hecho con la cosa, no necesariamente de derecho, en principio estamos hablando de relación de hecho, hace nacer lo que se llama tradición. Dice, los que no se suplen con relación a terceros, vamos a suponer al verdadero dueño, a los derechohabientes, a los acreedores que tienen un interés sobre esa cosa o que dependen de ese objeto para cobrarse una deuda,
por la mera declaración del que la entrega, de darla a quien la recibe o de recibirla. La mera declaración. Decir que ha habido tradición cuando no ha habido. Entonces, ¿qué es tradición? Concretamente, la entrega de la cosa, por hechos materiales indubitables, y eso no se suple por declaraciones. Otras formas de tradición, ¿qué sería? Bueno, por ejemplo, dice el artículo 1925, se considera hecha la tradición, por ejemplo, de cosas muebles por la entrega de conocimientos, cartas de porte. ¿Vieron esos camiones que transportan objetos, animales, madera? Llevan una guía, una carta de porte, que el que la posea, o una factura, o documentos de conformidad con las reglas del caso, digamos, el que posea esas cosas, si bien no tiene las cosas mismas, sí tiene, es otra manera de tener la tradición de la cosa, porque el ejercicio posesorio no es inmediato, así ya acá lo tengo, por ejemplo, acá tengo el mouse, sino es mediato, tengo la factura y tengo el instrumento que me permite ir y retirarlo del negocio, ¿sí? Se considera en esos casos que también se produce la tradición, y esto siempre depende del objeto al que se refiera. Cada objeto tiene su reglamentación específica, si es semoviente, si es cosas de importación, si son cosas que dependan, por ejemplo, de estibaje especial, todo tiene su clasificación. Ahora, ¿siempre hace falta la tradición para que nazca el derecho real? ¿Qué piensan ustedes? Que rinden en 3 días. Nadie. Fíjense que el programa dice excepción. Yo calculo, Sí, Dolores. yo calculo que sí, que es necesaria la tradición para que esa persona que va a recibir la cosa, recibe la cosa, digamos, pueda ejercer el derecho real, pueda disponer de esa cosa. Y sin embargo, fíjense que no siempre se necesita tradición. En la mayoría enorme de los casos, sí, pero no en absolutamente todos los casos. ¿Por qué? Porque el código regula 2 excepciones. La primera de ellas, la traditio brevi manu. Traditio brevi manu. Y la segunda, el constituto posesorio. Eso está regulado en el artículo 1892, en su segundo párrafo, después del punto seguido, y en el artículo 1923, casi con el mismo texto. Me da la sensación como que el codificador acá digamos, como que copió y pegó de un lado y lo dejó en el otro, porque dicen casi lo mismo. ¿Cuándo no hace falta tradición para constituir un derecho real? Y está definido allí. Cuando una persona ya está en posesión de la cosa, por ejemplo, como locatario, como inquilino sería, ¿sí? Como comodatario, y el titular del inmueble, el dueño, el locador, se lo vende. No es que yo necesito decirle, bueno, escúchame, yo te doy el inmueble, saco todas mis cosas, vos venís, me das la llave y yo vuelvo a entrar con las cosas. Ese es uno de los supuestos de la traditio brevi manu. No hace falta producir, digamos, una devolución de la tenencia para que haya una transmisión posesoria. No es necesario. Por eso dice tradición abreviada, brevi manu, es decir, abreviando una mano, abreviando un paso. ¿Se entiende? O también en los supuestos Sí. donde, por ejemplo, una persona tiene como inquilino una relación locativa y el propietario, por ejemplo, se la vende a otra persona. Este inquilino, para tener una relación jurídica, por ejemplo, de tenencia con la cosa, no necesita devolver la cosa y que el dueño a su vez se la vuelva a dar en locación. No, directamente le notifican quién es el nuevo dueño y el contrato de locación, en principio, salvo un artículo especial del régimen de locaciones, se mantiene vigente, no se resuelve. Esos son casos de traditio brevi manu. Bueno, acá sigo yo. En uno porque lo compré y en otro porque cambió el titular. No necesito que me entreguen la cosa. Es decir, el que compra, por ejemplo, el que compra el inmueble,
no necesita que este inquilino le devuelva al dueño anterior para que el dueño anterior le transfiera al comprador y este comprador diga, bueno, che, tengo que respetar el contrato de locación, volvé al inmueble. No, no hace falta. ¿Sí? Y después tenemos el otro supuesto, el constituto posesorio. En el constituto posesorio, una persona titular de un derecho real sobre un objeto vende a otra persona, pero al mismo tiempo le dice, ¿me lo alquilás? ¿O me lo das en comodato por 2 meses que necesito hasta que me salga el crédito y me pueda yo mudar? ¿O hasta que me habiliten el trabajo en otra provincia y me pueda yo cambiar, que va a tardar 2 o 3 meses? En ese caso, yo me constituyo, por eso es constituto, yo me constituyo en poseedor a nombre de otro, es decir, soy tenedor de la cosa, reconozco en otro la posesión, y otro pasa a ser el dueño. No es que al venderle le tengo que decir, bueno, acá está, te hago la tradición del inmueble y vos volvé a prestármelo en comodato o a alquilármelo o a darme el uso y goce a cambio del precio que es llamado alquiler. No hace falta. No hace falta la tradición en esos casos. Fíjense que dice el artículo 1923. Las relaciones de poder se adquieren por la tradición. Clarito, esa es la regla. No es necesaria la tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste pasa la posesión a quien la tenía a su nombre, que es el primer ejemplo que di. O cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro, quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado de la identidad del nuevo poseedor. Le mandan una notificación al inquilino diciendo, señor, el nuevo dueño es aquel, a él le va a tener que pagar. Los alquileres, por ejemplo. Tampoco, esos son casos que están dentro de lo que es traditio brevi manu. Tampoco es necesaria la tradición cuando el poseedor, es decir, el titular de la cosa, porque el poseedor es quien tiene, estamos hablando de los poseedores legítimos, tiene la titularidad del derecho sobre la cosa. Tampoco es necesaria cuando el poseedor transfiere a otro, ¿sí?, reservándose la tenencia, constituyéndose el representante del nuevo poseedor, comodato, locación. ¿Vieron? Y ese es el constituto posesorio. Esas son las 3 excepciones, que en realidad son 2. Traditio brevi manu y constituto posesorio. Ahora, ese solamente es uno de los modos, de los modos suficientes. ¿Se acuerdan título y modo? Bueno, estamos en el modo. La tradición constitutiva del derecho real es uno de los modos. Hay otra que es la inscripción registral. El 1892, cuarto párrafo, que veníamos hablando recién con uno de sus compañeros, cuando decíamos, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos, automóviles, motocicletas, y sobre cosas no registrables cuando el tipo de derecho así lo requiera. Sobre cosas no registrables cuando el tipo de derecho así lo requiere. Esa es la inscripción registral, ¿sí? Donde no alcanza con la tradición, no alcanza con entregar el auto. Hay que inscribirlo para que nazca el derecho real. Esperen que agrego a un par de personas que solicitan ingresar. Después tenemos el primer uso, que es el tercer modo. Pregunta de examen, por ejemplo, ¿cuántos modos de adquisición de derechos reales hay? 2, 3, 4. Respuesta correcta, 3. El que acá ustedes tienen en pantalla, el A, el B y el C. ¿Tiene excepciones la tradición? Sí. ¿Cuáles son? Tal y tal. Es decir, traditio y constituto. Pero ¿qué pasa con el primer uso? El primer uso es un modo suficiente para el nacimiento de cierto tipo de servidumbre que vamos a estudiar allá al final de la materia, que son las servidumbres positivas. Y fíjense cómo dice. El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva. Bueno, no dice mucho más que eso.
porque se supone que esto está regulado en el título que trata a las servidumbres. ¿Vamos bien? Yo lo estoy pasando bien, no sé ustedes, ¿eh? Ustedes me dicen y... Sigamos. Entonces, ¿cómo queda esto? Vamos a ir haciendo algunas recapitulaciones. En cuanto al título, considerado como fuente, ¿qué tenemos? Tenemos el contrato, ¿sí? Todas las formas de contrato. Testamento, cuando se trata de una sucesión, por ejemplo, o testamento, si hay testamento, porque la sucesión puede ser testamentaria o no testamentaria. Acá ustedes deberían saber que es testamento o sucesión, digamos, sin testamento. Y la ley en los casos especialmente autorizados. ¿Sí? En los casos especialmente autorizados. ¿Y cuáles son las clases de títulos en cuanto a los requisitos legales, a la conformación de requisitos legales? El título suficiente, ¿sí? Que es aquel revestido de las solemnidades para crear, modificar, transferir, extinguir derechos reales, depende del tipo de objeto. ¿Sí? Si no tenemos título suficiente, que estaría en una especie de cúspide, ustedes se acuerdan de la pirámide kelseniana, este está en la cúspide, el título suficiente está allá arriba, es el tope de gama. Por debajo del título suficiente tenemos el justo título. ¿Y cuál es el justo título? El justo título es aquel instrumento que está revestido de todas las solemnidades que tiene que tener para que se produzca el nacimiento, la modificación, la transmisión o la extinción de derechos reales, pero al que le falta un elemento, que es la capacidad o la legitimidad en el que transmite el derecho. Ustedes dirán, bueno, pero fue por escribanía, un acto jurídico a título oneroso. Sí, es correcto, pero le está faltando capacidad o legitimidad al transmitente. Y al faltarle ese requisito esencial, el título no es suficiente, sino que es un justo título. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que durante el plazo que establece la ley, puede llegar a ser de alguna manera reivindicado por el titular, ¿sí? Puede llegar a ser atacado por acreedores, ¿sí? No hace oposición frente a acreedores, a terceros de buena fe, a interesados, y admite la convalidación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de convalidación? Si quien construye en 1885 o transmite un derecho real que no lo tiene, y por ejemplo, no lo tiene porque es menor de edad, o resulta que son dos hermanos, pero uno solo es el que vendió y la escribanía no percató eso. Bueno, pero si lo transmite sin tenerlo, pero lo adquiere posteriormente, esa transmisión o esa constitución queda convalidada. Por ejemplo, fue el otro hermano y firmó, aceptó esa transmisión, o adquirió la mayoría de edad y ratificó, confirmó la operación realizada. ¿Sí? Porque si no, lo otro que le queda para ser saneado a este justo título es la usucapión breve, la prescripción adquisitiva, no la veinteañal, sino la decenal. Si una persona, por ejemplo, incapaz, pero no por la cuestión de la edad, sino incapaz por alguna circunstancia referida a su capacidad de decidir, a su voluntad, realiza un acto de transmisión, por ejemplo, que no tiene permitido. ¿Por qué? Porque depende de curadores para poder desempeñarse, etc. Pero él la realiza igual. La escribanía no detecta eso, y con ello celebra lo que se llama un justo título, porque le falta capacidad al transmitente. Al cabo de 10 años, ese dominio, que en principio es revocable, ya vamos a estudiar también eso, se queda confirmado, queda convalidado y pasa a ser una relación jurídica, por ejemplo dominial, saneada por prescripción adquisitiva breve, corta, la de 10 años. ¿Por qué? Porque el adquirente tiene buena fe. El que adquiere sin conocer el vicio de incapacidad o de ilegitimidad por parte del transmitente, tiene buena fe. Y al tener buena fe, no tiene que esperar 20 años como el que
por ejemplo, ocupa un inmueble de mala fe, que tiene que esperar 20 años. Este es solamente 10. O menos. ¿Por qué menos? Porque si antes queda convalidado por este acto expreso que yo le digo, por ejemplo, adquirió la mayoría de edad, o adquirió la capacidad, o el que tenía el derecho a la cosa le otorgó un poder a este que no estaba legitimado, se manejó como representante pero no era representante, o el poder o el mandato que tenía resulta que le faltaban elementos esenciales pero después se lo dieron. Vamos a suponer, el presidente de una fundación, por ejemplo, que vende un auto y resulta que su mandato estaba vencido, pero que después le confirman en asamblea esa capacidad, queda saneado, queda convalidada la transmisión. Y acá se produce lo que se llama la retrodatación del derecho real. Retrodatación. Si vendió en esta fecha, transcurrió todo este periodo y se convalida acá, la convalidación tiene efecto no desde acá, sino que se retrodata hasta el momento de la transmisión, de manera tal que todos los actos jurídicos celebrados durante ese periodo, ese interregnum, quedan confirmados también, quedan convalidados también por un principio de seguridad jurídica. Imagínense un contrato de locación, una constitución de usufructo, un préstamo hipotecario con garantía hipotecaria. Todo eso queda convalidado, porque si no, no habría seguridad jurídica. Por eso es que no es de manera irretroactiva, sino es retroactiva. Se retrodata el derecho real hasta el momento de la transmisión hacia adelante. Y después tenemos los títulos nulos, además de los putativos, pero tenemos los títulos nulos donde básicamente falta un elemento esencial, que esa nulidad puede ser relativa o absoluta, y para ello vamos a remitirnos a lo que ya estudiamos en Derecho Civil Parte General. El título nulo es el título al que le falta un elemento esencial, ¿sí? Acá no le falta el sujeto, por ejemplo. Lo que le falta es una característica en el justo título. No falta sujeto. Lo que le falta es la capacidad o la legitimidad del sujeto, pero el sujeto está. Cuando hablamos de título nulo, relativa o absoluta, estamos hablando de que falta directamente un elemento. Y con ello no se puede transmitir un derecho real. Bien. Ahora, vamos a entrar ya a la parte final del desarrollo, que es la forma. ¿Cuál es la forma de estos derechos reales? De todos los derechos reales. Decimos que los derechos reales dependen de un título y de un modo para su nacimiento. Ahora, el título tiene una doble acepción. El título como acto jurídico, contractual, que puede ser a título oneroso, a título gratuito, ¿sí? Ahí ustedes ven venta, donación, ¿sí? Eso es el título en cuanto a acto jurídico. Y después tenemos el título en cuanto a la manera de instrumentar ese acto jurídico, es decir, la forma. Cuando hablamos de la forma de los derechos reales, nos referimos a uno de los elementos del título. ¿Cuál es la manera en la que se instrumentó ese derecho real? Porque si hablamos de la venta de una barrita de chocolate, que es una cosa mueble, fungible, no registrable, no tiene ninguna forma especial. Pero si hablamos de un inmueble, tiene una forma exclusiva, que es la escritura pública. Porque los inmuebles se transmiten solamente cuando hay escritura pública. En cuanto a forma, el acto jurídico puede ser donación, venta, cesión, permuta. En cuanto a forma, sí o sí, escritura pública. Verán ustedes que con el tema de la compra-venta tenemos un problema. Porque la compra-venta, en cuanto a boleto, el boleto de compra-venta, el que hacemos allí en la cochera de la casa, o en alguna oficina que no es notarial, no transmite el dominio sobre un inmueble, lo que transmite es un derecho personal. Pero ese yo me quiero dejar para una clase exclusiva, porque quiero hablar de compraventa en extenso. Entonces tenemos el título en cuanto a acto jurídico y en cuanto a forma. Acá lo que vamos a hablar es de la forma, escritura pública. Se requiere escritura pública para inmuebles, ¿sí? Porque los muebles no requieren, los muebles registrables como los autos no requieren escritura pública en principio.
se completa un formulario que se presenta en el registro automotor que corresponde y listo. Nada impide que un escribano pueda realizar un instrumento público, una escritura pública para transferir el dominio. Pero no es la costumbre, porque lo más barato es comprar un formulario por 80 pesos y, bueno, no sé cuánto estará ahora. Salvo la subasta, porque como expliqué, en la subasta no hay una escritura, aunque se trate de inmuebles, porque la resolución judicial suple la voluntad de este vendedor subastado, ¿m? Y mediante la resolución judicial se reúnen todos los requisitos de una escritura y con eso se inscribe el dominio en el registro de la propiedad inmueble. Ahora, título más modo, ¿sí? Que es la tradición. Título y modo, entonces, me dan el derecho real, pero sí o sí tengo que tener los dos. Solamente en cuanto a compraventa vamos a decir esto. Si es compraventa, ¿sí? En cuanto al título, ¿sí? Compraventa es un acto jurídico a título oneroso. Y la forma es escritura pública. Sumado a la tradición hace nacer el derecho real, por ejemplo, de dominio. Pero el boleto de compra-venta no hace nacer el derecho real de dominio, pero otorga un derecho personal a la escrituración. No nace el dominio, pero le da un derecho personal a la escrituración. Le impone al, entre comillas, transmisor de esa cosa una obligación que algunos dicen de hacer, otros dicen de dar, la escritura pública. ¿A favor de quién? A favor del comprador por boleto. Y fundamentalmente, para los abogados, los operadores inmobiliarios, otorga una presunción de buena fe. Otorga una presunción de buena fe. Porque el que adquiere por boleto no lo hace a expensas o en contra de la voluntad del titular dominial, del titular registral, sino que lo hace en base a un negocio jurídico, en cuanto a acto jurídico válido, no en cuanto a forma, porque no es escritura. Pero le impone la obligación de dar la escritura. Y este que tiene un título, un derecho personal, ¿sí? Un derecho personal respecto de ese inmueble, y que tiene la exigibilidad y la acción para pedir, durante el término establecido por la norma, la escrituración, si reúne determinados requisitos, hasta inclusive se conduce casi como titular registral, solo que no lo es. Ya hablaremos en otra ocasión de eso, porque no creo que avancen hasta allí con ese tema. Profesor, Sí. profesor, Le en el escucho. caso en este caso del boleto, teniendo el boleto de compra-venta, ahí se aplicaría la prescripción breve, ¿no es cierto? No. La de 10 años, No, ¿tampoco? no, porque No, pero ¿y me encantó tu pregunta. ¿Ves? Por ejemplo, si era un escrito, yo estoy rindiendo, y yo no dije eso, por ejemplo, el que me corrige va a decir, ah, no sabe entonces el alumno. Pero si me preguntás así, y yo tengo la respuesta, en un oral me puedo defender. La pregunta que me hace la compañera es, sí, yo tengo un boleto de compraventa y vamos a suponer con firma certificada. Como tengo buena fe, en 10 años, ¿puedo adquirir por prescripción adquisitiva breve? No, porque lo que se puede adquirir por prescripción adquisitiva breve es lo que tengo por justo título. Y un boleto de compra-venta no llega a ser justo título porque no es escritura pública, al que le falta la capacidad del transmitente. El que tiene boleto con firma certificada no tiene la escritura pública, no reúne el requisito de forma, con lo cual, para poder usucapir necesita 20 años. Lo que pasa es que cualquier abogado te va a decir, si tenés el boleto, no hagas prescripción, demandá la escrituración. Hace un juicio de escrituración, que es un juicio más abreviado, que iniciar un juicio de prescripción, que es más largo. Porque el juicio de prescripción normalmente lo realizan quienes son poseedores de mala fe. Si vos tenés un boleto, no sos de mala fe, sos de buena fe.
pero no podés adquirir en forma breve porque no se dan los requisitos que establece el artículo 1902. El artículo 1902 básicamente, en otras palabras, dice lo que yo estoy diciendo. Solamente el justo título admite la usucapión breve en el caso de los inmuebles, en este caso 10 años, si es un inmueble. Boleto no alcanza. No sé si responde eso. Hola, no sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, sigo. Vamos a concentrarnos ahora a este modo. Ya la forma quedó claro, ¿no? Respecto de la forma. Totalmente. Bueno, gracias. Respecto del modo, ¿sí? Que es la tradición. Y acá ya salimos de lo que es forma para pasar a lo que es la prueba. Si los inmuebles tienen un título y tienen un modo necesarios para nacer, y ese modo es la tradición, la pregunta es cómo se prueba, cómo se exterioriza el nacimiento de ese derecho real. Y acá ustedes tienen, fíjense que hace un efecto, mi pantalla, ¿vieron? Se mueve el modo, hace un jueguito, no sé si... Ahí está diciendo, ¿cómo pruebo el derecho real? Con la tradición. La tradición es el modo constitutivo de los derechos reales y es la prueba, a su vez, del derecho real. Decíamos que la tradición reúne o conforma dos cosas. Por un lado es el modo que unido al título generan el derecho real. Y por otro lado es la prueba de la existencia del derecho real, porque es la causa eficiente que exterioriza la existencia de un derecho real. Van a tener que volver a la primera diapositiva, Filipina, creo que dijo el presidente, que mostré yo. La primera, cuando hablábamos de causa fin, causa fuente, causa eficiente. La tradición es la exteriorización de la existencia del derecho real, pero requiere para eso de tres cosas. El ejercicio de actos posesorios, que están regulados en el 1928. ¿Cuáles son los actos posesorios? La construcción, el cerramiento, el pago de impuestos, la cultura del inmueble, si es un campo o cosecha, plantación, si es un inmueble, mantenimiento, pintura, edificación, ¿sí? Ejercicio de actos posesorios del adquirente. ¿Mm? ¿Qué pasa? Eventualmente, si no puede poseer porque compró el inmueble pero se lo usurparon, si no pudo adquirir la posesión del bien, debe reclamarla legalmente, ¿sí? Porque tiene un título suficiente para reclamar la posesión, que es el modo suficiente de exteriorizar el derecho real, ¿sí? Segundo, para que se pueda probar que ha habido tradición, no tuvo que haber habido oposición de terceros, ¿sí? O sea, la relación de poder con la cosa tiene que estar vacua, es decir, tiene que estar vacía. No tiene que haber terceros que disputen la relación posesoria, por ejemplo, gente que ya está ocupada. ¿Mm? Debo ejercer actos posesorios, pero si está ocupado, debo reclamar legalmente. Si no hay oposición de terceros, tengo, digamos, la prueba de que estoy ejerciendo o realizando actos posesorios que ha habido tradición, ¿sí? Y recuerden ustedes, no alcanza la simple declaración en una escritura. No basta con que la escritura diga que ha habido posesión, que ha habido tradición con anterioridad a este acto en forma concomitante o coetánea con este acto. No alcanza. Tiene que ser, recuerden el concepto, tiene que ser la entrega real de la cosa por signos materiales. No alcanza la formalidad de decir que ha habido tradición. En el caso de los muebles, de los bienes muebles, la forma y la prueba varía en función de si son registrables o no registrables. No se tomen la molestia de anotar quiénes, esperen que admito dos personas.
No se tomen la molestia de anotar estas características, porque yo les voy a pasar, después de terminar la conversación, esta unidad 3 en PDF para que ustedes lo puedan visualizar y puedan repasar, y que conjuntamente con el material y los libros y demás les sirva como orientación. No abarca en extenso la profundidad de la unidad, pero por lo menos explica los aspectos centrales, ¿sí? Y, por último, cómo se extinguen los derechos reales. Esto también tiene un modo general, que nosotros lo vemos en el artículo 1907, y tiene modos particulares o especiales que lo vamos a ver en distintos tipos de derechos reales, ¿sí? Porque cada figura jurídica de derecho real, sea superficie, usufructo, servidumbre, propiedad horizontal, tiene una modalidad puntual de producir su extinción. El 1907 habla de la extinción absoluta, del abandono y de la consolidación, ¿sí? La extinción es absoluta cuando se produce, por ejemplo, la desaparición del objeto, la destrucción, desaparece para todos. Se extingue el derecho real no solamente con relación al titular del derecho, sino con relación a todos, ¿sí? Por la destrucción de la cosa. Tienen que admitir uno más. Ahora, con relación a los inmuebles, ojo, porque esto ustedes van a leer que admite una serie de consideraciones particulares. Los inmuebles, por ejemplo, en caso de demolición de una casa, no desaparece el inmueble, porque el inmueble es el bien raíz, es el suelo, junto con todo lo que tenga plantado, arraigado, adherido, edificado, construido. Pero si desaparece eso, el suelo sigue estando, es decir, el bien raíz sigue estando, el inmueble no desaparece. ¿Se entiende esto, no es cierto? Pero como regla general, porque la propiedad horizontal, por ejemplo, si se derrumba un edificio, el propietario del quinto A, si no se autorizó, si no se ordenó la reconstrucción del inmueble, del edificio, se produce también la extinción absoluta del derecho de dominio, de derecho real de propiedad horizontal. Entonces, hay una serie de consideraciones. ¿Qué pasa con el derecho de superficie? También admite una serie de consideraciones. Yo creo que estamos hablando de la unidad 3. Alcanza con saber el concepto, cuáles son los modos, por allí algún ejemplo y nada más. Después las modalidades particulares de las figuras que aún no les toca estudiar, salvo a Florencia, que tiene que rendir un final, que ella ya va a estar dominando todos los modos de las figuras particulares también de extinción, que después nos va a dar una clase a todos para que practique también la oralidad, la exposición oral. Ahí, digamos, salvo ella, nosotros todavía no hemos avanzado hasta ahí. Y si hay alguno más, Florencia hace dupla, y entre 2, 3 o 4 empiezan a hablar, y creo que es una forma interesante también de autoevaluarse, ¿sí? No lo hago con otra finalidad que esa. Después tenemos la extinción relativa, donde, ojo, el objeto acá no es que desaparece como en la absoluta, sino que simplemente cambia de titularidad, como es el caso del 1947, en uno de sus incisos, que habla de los animales domesticados que recuperan su libertad. Los animales domesticados que recuperan su libertad, esa relación jurídica con esas cosas muebles no registrables, animales, desaparece cuando ellos recuperan la libertad. Pero no desaparece el animal, solo desaparece el vínculo jurídico conmigo. El otro que lo pasa a adquirir sin artilugios, adquiere, digamos, es uno de los modos de apropiación posibles, que lo vamos a ver como modo especial de adquisición del dominio. Después tenemos el abandono, que está regulado en el 1907, y que dice, bueno, el desprendimiento voluntario de una cosa, de la posesión de una cosa. Ese la abandona. No estamos hablando de pérdida, que es otra cosa. En la pérdida se produce un desprendimiento, pero contra la voluntad del dueño, ¿sí? Y en el abandono es, digamos, con la voluntad del dueño, hay un abandono.
eso también hace extinguir el derecho real. Lo mismo con la consolidación. Y este sí me parece una pregunta de examen interesante porque, ¿qué pasa? Una persona puede tener, por ejemplo, puede tener un usufructo sobre un bien, ¿sí? Y si se da la característica de que hay una relación, por ejemplo, sucesoria y al mismo tiempo la nuda propiedad, queda de alguna manera extinto el derecho real, en este caso, por ejemplo, usufructo, porque reúne ambas condiciones, de, por ejemplo, usufructuario, tanto como de titular del derecho real de dominio por sucesión. Entonces, ese es un típico caso de consolidación. Ante dos posibilidades, no va a ser el titular del dominio y al mismo tiempo usufructuario, no se puede, ¿sí? Adquiere el dominio. Después tenemos los casos de enajenación que son fáciles, venta, cesión, permuta. La venta en subasta, que es una venta forzada, que no está mencionado en el 1907, lo que está en el 1907 es lo que tiene otro color acá, y lo que está en celeste son otros modos generales que no están nominados específicamente, pero que se ven en las figuras. Y después tenemos la conversión por transformación de una cosa, ¿sí? Que también extingue el derecho real. Bueno, yo no tengo más por decir, ustedes me dirán qué dudas tienen, y si no, ya damos por finalizada la extensa clase que hemos tenido hoy. Dejo de compartir pantalla para poder escucharlos. Bueno. Ahí terminaba el tema. O sea que el que conserva la nuda propiedad adquiere el dominio y la inscripción en el registro. Claro, reúne las dos condiciones, entonces pierde queda como titular del dominio solamente. Espectacular. ¿Y cómo anduvieron? Para mí bien, profe. Fue muy buena la clase, muy claro, muy bien Gracias. explicado, así que calculo que, bueno, seguir leyendo para el examen del lunes. Sí, un gusto nuevamente. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias. También. Hasta luego.